Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Jocelyn y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema Trabaja en tu autoestima. La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mí, la satisfacción que cada uno respecto de sí mismo. Es todo un conjunto de pensamientos, ¿verdad? Y juicios que tenemos los seres humanos sobre nosotros mismos. El respeto con que nosotros nos veamos, ¿verdad? Eh, el autoconocimiento. Hablaremos del autoconocimiento. Es la primera competencia de la inteligencia emocional. Conocernos a nosotros mismos es fundamental, además de ser la base para poder desarrollar cualquiera de las demás competencias emocionales. Aquí nos dice, ¿verdad?, que el autoconocimiento es la primera competencia de la inteligencia emocional. Es la base para desarrollarnos y, y tener así nuestras competencias emocionales. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Qué concepto tienes de ti? Todos creemos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, pero esto no siempre es así. Pocas veces nos paramos a reflexionar sobre quiénes somos. De hecho, si no hemos realizado un trabajo previo, nos puede resultar difícil hablar sobre cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestro talento, nuestros valores, nuestras metas, etcétera. Entonces, como podemos ver acá, en la pregunta que nos hace, ¿verdad? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Cómo es que tú te miras ante los demás? ¿Cómo te ves tú como persona? ¿Quién eres en realidad? Nos ponemos a reflexionar, ¿verdad? Que quiénes somos. Yo creo que a veces es un trabajo complicado porque realmente no sabemos cuál es nuestro valor, cuáles son nuestras habilidades, eh, y a veces tenemos un concepto de nosotros mismos dañado y que eso nos afecta en nuestra autoestima, ¿verdad? Que nos empieza a realmente a a tacharnos que no somos personas eh, con una autoestima alta, no, que empezamos a desmerecernos como personas y no miramos nuestras cualidades, solo miramos nuestros defectos. Y a veces esto nos lleva a caer en juicios erróneos, a caer hasta en vicios. Entonces, es por eso es muy importante el conocernos, ¿no?, a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Conocernos quiénes somos, quiénes, quiénes queremos ser, ¿verdad? Delante de la sociedad. Dice que el autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere una noción de sí mismo, de sus cualidades y características. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Es un conocimiento y es un proceso mediante el cual las personas ven sus cualidades y sus características, qué es lo que los hace especiales,
eh, todo lo que son como personas, ¿verdad? Toda esa imagen que tienen eh, de sí mismos ante las demás personas, ¿verdad? A veces una una imagen visual suele decir mucho y nosotros creemos que nos define eso. Eh, es algo que a veces eh, nos lleva a perjudicarnos porque vemos que quizás no tenemos las medidas adecuadas, un cuerpo escultural o trabajado, ¿verdad? Que somos más delgaditos de lo que nosotros quisiéramos o un poquito más rellenaditos de lo debido. Entonces a veces empezamos a hacer juicios de que no merecemos ser tratados como personas valiosas, ¿verdad? Y prácticamente esto lleva a desmotivarnos, a tener inseguridades, a ser tímidos, a, a no vernos como personas tal y como somos y tener una baja autoestima, ¿verdad? Un concepto, un concepto opuesto de lo que es el autoconocimiento. Hacemos juicios que no deberíamos de tener eh, hacia nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, encontrar un autoconocimiento como persona eh, es algo que debemos de trabajar día a día, de ver nuestras cualidades y nuestras características y apreciarnos como somos, eh, llevar a potenciar todas esas cualidades que tenemos. Dice que este es un proceso continuo. Quienes somos, eh, quienes somos es consecuencia de todo lo que vamos viviendo, de las personas que pasan por nuestra vida, de nuestros valores, pensamientos y emociones en definitiva, de nuestras experiencias, ya sean positivas o negativas. Todo forma parte de lo que actualmente somos. Como nos dice aquí, ¿verdad? Es un proceso en el cual nosotros vamos experimentando, vamos viviendo, vamos pasando por pruebas para realmente tener experiencias de lo que somos, ¿verdad? Vamos a tener eh, experiencias positivas y negativas a la misma vez, ya que nuestras cualidades nos llevarán a tener experiencias positivas y así como, como, no, como si fuéramos una cajita, ¿verdad? Donde vamos guardando quiénes somos. Eh, si somos buenos en algún deporte, si somos buenos en actuación, si somos buenos en música, si somos buenos en manualidades, en matemáticas, etcétera. Entonces, todas esas experiencias positivas nos irán dejando cosas nuevas a nuestra vida, ¿verdad? Y cosas positivas, cosas buenas. Pero si vamos viendo que nos tachan de que no somos inteligentes, de que estamos pasaditos de peso, de que no tenemos un valor como personas, entonces todo esto nos irá dañando e irá desmotivándonos, ¿verdad? Entonces todo esto forma parte de lo que actualmente somos como personas. Conocemos saber quiénes somos, lleva su tiempo y no siempre resulta agradable, a veces también puede ser angustioso. Este es un proceso
que nos lleva, ¿verdad? A conocernos realmente, conocer todas esas características que nos definen como persona, eh, ese autoconcepto que nosotros vamos adquiriendo de nosotros mismos a través de nuestras experiencias y de nuestros pensamientos, eh, lo que nosotros consideramos que somos delante de las otras personas. eh, es un conjunto de cualidades, habilidades y expectativas que tenemos para demostrar realmente quiénes somos, ¿verdad? Y a veces pasamos por momentos negativos y, y esto resulta a veces desagradable y nos llega a tener problemas. Y entonces, a veces no valoramos las cualidades que tenemos como personas, ¿verdad? Y nuestro autoconcepto va disminuyendo y a veces no va siendo el adecuado. Entonces, por eso es importante que trabajemos, ¿verdad? En nuestras cualidades y en nuestras habilidades para potenciarlas y activarlas al máximo. Y así podremos tener un autoconcepto adecuado de nosotros mismos. En ocasiones podemos descubrir aspectos en nosotros que nos avergüencen o incluso nos asusten, ideas que parecen ser incoherentes y contradictorias con respecto de lo que pensamos sobre nosotros mismos, pero que también forman parte de quién soy. Cuando no aceptamos y rechazamos esas partes que consideramos negativas de nosotros mismos, también nos estamos negando la oportunidad de mejorarlas y por lo tanto de desarrollarnos y crecer a nivel personal. Entonces, acá como vemos, ¿verdad? Vamos a descubrir aspectos que nos avergüencen o nos asusten y que nos sacudan y que nos lleguen a desvalorar. Entonces vamos a crear ideas negativas de quienes somos cuando, cuando no debería ser así, ¿verdad? Entonces debemos de aceptarnos tal y como somos, debemos de trabajar en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en la realidad de quienes somos, en normalizar nuestro aspecto, tal y como somos perfectos. Eh, el concepto de que nosotros vayamos teniendo de nosotros mismos va a ser que seamos personas con, con autoestima alta. Vamos a tener un concepto adecuado de nosotros mismos, de valorarnos, eh, de valorarnos como seres humanos y así poder tener buenas relaciones, ¿verdad? Eh, personales. Entonces así eh, darle, darle a nuestra autoestima eh, cada vez trabajar en nosotros mismos para que podamos salir adelante con nuestras cualidades, ¿verdad? Y nuestros defectos también. Y reconocer que nos lleva a ser mejores cada día. Hablemos de la autorregulación. Podemos entender como autorregulación a, o autocontrol a la capacidad o conjunto de procesos que llevamos a cabo por tal de gestionarnos con éxito a otros mismos. Y acá como vemos, ¿verdad? La autorregulación son esos procesos que nosotros eh, que nos hacemos como personas y que nos llevan a gestionarnos como, con nuestras capacidades. Dice que esta capacidad permite que analicemos el entorno y respondamos en
consecuencia pudiendo cambiar nuestra actuación o perspectiva en caso de necesitarlo. Que analicemos, ¿verdad?, quiénes somos, que veamos realmente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, que nuestro entorno se vaya regulando cada vez más, ¿verdad?, a las respuestas que nosotros necesitamos como seres humanos, y así ir cambiando nuestro entorno, ¿verdad? En definitiva, hace que podamos dirigir nuestros pensamientos, emociones y conducta hacia la correcta adaptación en el medio y el cumplimiento de nuestros deseos y expectativas en base a las circunstancias contextuales, ¿verdad? Esos sentimientos que expresamos o esas situaciones que a veces nos causan enojo, tristeza o alegría. Entonces vamos a ir gestionando esas emociones, ¿verdad?, con nuestra inteligencia emocional. Entonces, así vamos a poder alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos con, con nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Así regulando nuestras emociones. La capacidad que nos ayuda para gestionar y analizar lo que estamos percibiendo en nuestro entorno, ¿verdad? La autorregulación no solo se da a nivel conductual, sino que también la aplicamos cuando gestionamos nuestros pensamientos, emociones y capacidades para motivarnos, aspectos con el que se encuentra ampliamente vinculada. Como dice acá, ¿verdad? Son todas esas conductas que nosotros gestionamos, nuestros pensamientos, emociones que llevamos a cabo en nuestro día a día para cumplir nuestras metas y así también cumplir nuestros deseos y a través de nuestras experiencias, ¿verdad? Se van dando en circunstancias diferentes. La autorregulación no solo se da a nivel conductual, sino que también la aplicamos cuando gestionamos nuestros pensamientos. Como les digo, cuando pasamos por un momento de incomodidad, no podemos sobresaltarnos o gritar si estamos en un lugar público, ¿verdad? Tenemos que controlarnos, tenemos que estar bien para eh, poder llegar a que nuestros pensamientos tengan esa regulación que nosotros queremos, ¿verdad? Y tener un adecuado proceso y así tener una capacidad del comportamiento y poder evaluar nuestros juicios que tengamos hacia las otras personas, esos juicios que las demás personas van a hacer hacia nosotros, ¿verdad? O sea, de nuestra persona, que nos van a creer que somos personas enojadas, personas conflictivas, personas alejadas, personas angustiadas, personas alegres o motivadoras. De nosotros depende cómo es que las personas nos van a reconocer, ¿verdad? Los sentimientos que nosotros demos a conocer hacia el mundo que nos rodea, hacia nuestro contexto en donde nos encontremos.
El conjunto de procesos llevados a cabo son en gran parte conscientes, requiriendo la capacidad de automonitorizarse o pautar el propio comportamiento, autoevaluarse o dar un juicio de valor a la propia actuación, sentimientos o pensamientos, autodirigirse o enfocarse hacia una meta y autorreforzarse o obtener una gratificación interna, la consecución de ella o la realización de la conducta dirigida a ella. Como dice acá, ¿verdad? Es esa parte que nosotros vamos a generar, que vamos a llevar a cabo un desarrollo de nuestros sentimientos, de nuestro actuar, nuestros pensamientos, de cómo nos dirigimos o de cómo nos motivamos a nosotros mismos para ser una persona autorreguladora, ¿verdad? Entonces, cómo todo ese desarrollo provoca en nosotros las personas una habilidad de autorregulación de emociones, que sería la inteligencia emocional, ¿verdad? Esas habilidades que se pueden incluir como la capacidad de inhibir conductas que se nos estén presentando en el momento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir con una actitud buena, adecuada a lo que estamos viviendo en nuestro contexto. Sin estas capacidades no podríamos dirigirnos de forma adaptativa. Entonces, la autorregulación nos sirve, ¿verdad?, para adaptarnos a una vida, para tener esa percepción del contexto en donde nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Esa regulación de nuestros pensamientos. Entonces, esto nos ayudará a adaptarnos al ambiente donde estamos. ¿Desde dónde nos autorregulamos? Se trata de una habilidad que no es completamente innata, sino que se va desarrollando y fortaleciendo en base a nuestro aprendizaje y las circunstancias y estímulos que forman parte de nuestra vida. A nivel biológico, se corresponde en gran medida con el desarrollo del lóbulo frontal y especialmente el lóbulo prefrontal. Esto quiere decir, ¿verdad?, que nuestras habilidades con el paso del tiempo se van desarrollando a través del lóbulo, de la plasticidad cerebral, ¿verdad? De que nos permite regular o gestionar nuestras emociones, y eso hace que tengamos una vida adaptativa de lo que en sí es el contexto en que llevamos, ¿verdad? Un funcionamiento correcto dentro de la sociedad. El hecho que podamos regularnos correctamente va a generar no nos va a generar problemas y no tendremos dificultades a la hora de empezar con un proyecto, y así podremos ser personas con una capacidad de una regulación, ¿verdad? De una regulación autoemocional, que ya es la inteligencia emocional, ¿verdad? De lo que ya hemos hablado, de poder controlar nuestros sentimientos y pensamientos, de poder a la hora de enfrentarnos a un ambiente
a un ambiente inadecuado, ¿verdad? Podamos regular todo lo que estamos sintiendo en ese momento y así poder llevar a cabo nuestras habilidades, ¿verdad? Que vamos a poner en, en uso todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida. Si hablamos de la autoaceptación, significa reconocer que somos valiosos y dignos de ser queridos y respetados a pesar de no ser perfectos. La autoaceptación es el primer paso para una autoestima alta. Esto quiere decir que, que, que como seres humanos debemos autoaceptarnos, ¿verdad? Querernos, amarnos a nosotros mismos tal y como seamos, no importando cómo seamos, ¿verdad? Para que así podamos tener una autoestima alta y que esto nos llegue a facilitar en nuestra vida, a tener un control de emociones adecuado, a tener una regulación adecuada de emociones, ¿verdad? A tener una autoestima alta, a valorarnos quiénes somos realmente. Dice aquí la importancia de la autoaceptación. ¿Cómo te sientes cuando estás con una persona que te critica? ¿Cómo te sientes al estar con una persona así, que no te aporta nada bueno, que solo te juzga y que no te ayuda a ser una mejor persona? Debemos de alejarnos de esas personas. ¿Y qué sucede si te critican constantemente y la mayor parte del tiempo? ¿Qué hacen? Desmotivarnos. Ya no podremos encontrar una aceptación, un buen autoconcepto de nosotros, una buena dirección, ¿verdad? Una conciencia adecuada que nosotros tengamos como personas felices. Entonces nos van a llegar a meter ideas erróneas de quiénes somos nosotros realmente. Cuando nosotros tenemos un autorrespeto, una autorregulación y una autoaceptación, vamos a ser personas con una autoestima alta y cuando nos critiquen, no les vamos a poner importancia. ¿Te enojas? ¿Te deprimes? ¿Te devalúas? Imagínate esas tres cosas tan feas. Entonces, no permitas que las personas te ataquen, ¿verdad? Por eso es importante tener una autoestima alta, tener una autoaceptación adecuada. Entonces, lo más importante en esto es que te quede claro que tú eres único e irreemplazable, que tú eres muy valioso, eres una persona muy valiosa que debes aceptarte tal y como eres. Independientemente de tus sentimientos y de tu reacción hacia las otras personas que te critiquen, no puedes negar que es sumamente desagradable vivir así. Cuando una persona te ataca, te desmotiva, te critica, te juzga, esa persona lo está haciendo porque quizás ella no se siente bien consigo misma. Entonces su manera de huir es atacándote a ti. Entonces no permitas eso. Vive tu vida, haz lo que quieras con tu vida, pero de manera positiva para que así reflejes que eres una persona que innova, una persona que se respeta a sí misma con una autoestima alta, una persona feliz. Entonces, sin embargo, a pesar de que no nos damos cuenta, es muy común que nosotros nos critiquemos constantemente en lo que llamamos nuestro diálogo interno, es decir, con nuestros pensamientos, como
como vimos anteriormente, hay personas que nos juzgan y nos critican. Entonces venimos nosotros y en nuestros pensamientos empezamos a tener ideas de sí, no sirvo para nada, no soy inteligente, no soy bonita o no soy bonito. Entonces empezamos a devaluarnos, cosa que eso no debemos de hacer porque ahí estamos cayendo en su juego, estamos devaluando nuestro valor que tenemos como personas, ¿verdad? Ese autoconcepto que íbamos construyendo con nuestras experiencias, nos vamos desmotivando y vamos haciendo que lo que ya llevamos dentro vaya quebrándose y vaya, vaya destruyéndose. Entonces, con esos pensamientos negativos no ganamos nada, ¿verdad? Entonces debemos de enfrentar esos pensamientos y volver a aceptarnos como somos, de volver a respetarnos, de volver a, a esa autoaceptación, de querernos. Dice, un pensamiento rápido, silencioso y por ello difícil de detectar, pero no por eso menos dañino. Si tus pensamientos son negativos, tú también te sentirás una persona incompleta, una persona que no sirve para nada. Entonces esos pensamientos negativos van haciéndote de menos, de menos, de menos. Entonces tu autoestima se va a ir quebrando y no vas a volver a tener ese valor que te digo que eres, eh, que te debes de querer, ese valor que tú te debes dar y nadie más, porque solo tú debes de trabajar en tu autoestima, nadie más. Si tú no trabajas en tu autoestima, nadie más te va a poder ayudar, porque la autoestima se genera por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias habilidades y actitudes que poseemos, como lo hemos estado hablando, ¿verdad? El autorrespeto que nosotros nos tenemos, la autorregulación que tengamos de nuestras emociones y la autoaceptación que tenemos como seres humanos que somos. Entonces, todas esas personas que te dañan, debes de alejarte de ellas, porque ellas nada más quieren perjudicarte. Aceptarse implica reconocer que somos valiosos y dignos de ser queridos y respetados a pesar de no ser perfectos. Toda persona tiene cualidades y defectos. No podemos ser perfectos al 100%, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante aprender a aceptarnos? Cuando nos aceptamos, dejamos de pelearnos con nosotros mismos y podemos relajarnos. Podemos ver que también como tenemos cualidades, tenemos defectos. Entonces, nos relajamos y sabemos que tenemos esas habilidades, pero que también tenemos defectos. Es algo que no podemos dejar de lado. Entonces, ahí van a estar. No vamos a ser perfectos al 100%. Nos da miedo, no nos da miedo ni nos angustia reconocer algo negativo porque no nos calificamos por ello. Por ejemplo, quizás yo no sea tan hábil en, en realizar manualidades, ¿verdad? O no sea tan hábil con los números, o no soy tan hábil con el manejo de mi cuerpo a la hora de bailar. Entonces, eso ya no te afectará porque tú sabes qué cualidades son buenas en ti. Quizás unos somos buenos pintando o componiendo canciones, componiendo poemas, declamando. Somos buenos en inventar cosas, etcétera, ¿verdad? Hay millones de cosas de lo que conforma a una persona, ¿verdad?
qué son sus habilidades y cualidades. Podemos manejar la crítica, analizarla, aceptarla o rechazarla sin enojarnos ni devaluarnos. Hay personas que nos van a criticar. No siempre les vamos a caer bien a las personas, ¿verdad? Entonces van a haber críticas negativas y nosotros tenemos que aceptar eso para mejorar como persona, ¿verdad? Sin que nos sintamos mal. Sabemos que podemos ser aceptados por los demás por lo que recibimos y disfrutamos su cariño y sus acciones. Entonces, esto nos lleva a, a que podamos aceptar lo que los demás nos ofrecen, a aceptar cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? De lo que podamos vivir. No vivimos angustiados por el pensamiento, sino que realmente me conocieran, no me querrían, imagínate. O sea, si realmente tú te das a demostrar quién eres, las personas te van a querer tal y como eres, ¿verdad? Y si tienes defectos, ellos no se fijarán en tus defectos, no que en tus cualidades y tus virtudes. Entonces, podemos mostrarnos como somos sin tratar de imitar a los demás o de utilizar máscaras que impidan mostrar nuestra forma de ser. Quitémonos esa máscara para encajar en la sociedad. Debemos ser tal y como somos, no importa si con defectos y con virtudes, ¿verdad? Porque todo ser humano es así, posee defectos y virtudes. Entonces debemos de tener ese valor como personas, esa autoestima alta, reconocer quiénes somos realmente, qué es lo que nos hace únicos. Es eso que no nos eso que esos pensamientos negativos que no nos afecten, ¿verdad? Que nuestra autoestima siga generando cosas buenas para nuestra vida.